Estamos hablando acerca de esta denuncia, acerca de estas verdaderas agencias de viaje, de migración ilegal, que ha sido la investigación que ha llevado adelante CIPER Chile, y estamos junto a Rodrigo Verdejo y a Benjamín Miranda para que nos cuenten de todo eso. A ver, acá hay un tema que no se trata quizás de alguna manera de lo que conocemos tradicionalmente como el tráfico de personas, sino que esto es, de alguna manera, son suerte casi de paquetes turísticos, Benjamín, Rodrigo. Claro, la complejidad o por qué es difícil tratar de imputar delitos a este tipo de actividades es precisamente porque estas empresas tienen un modo operandi, una estructura incluso, que les permite burlar de cierta manera la ley. ¿En qué manera las burla? Estas agencias de viaje ofrecen paquetes en los que uno paga, como decía la nota, cerca de 700 lucas, quizá un poquito más, y ese paquete incluye alimentación, hospedaje, incluso entrega de chips de teléfonos celulares, por ejemplo, y consiste esencialmente en que una persona de esa empresa viaja con un migrante que quiere pasar a Chile o entrar a Chile a través de un paso no habilitado, lo deja en una frontera solo. Es decir, se anula la figura del coyote, hay que sacarse esa idea de la cabeza, que es un delito flagrante el que hace el coyote. Claro. Y una vez que cruza la frontera por su cuenta, entonces del otro lado lo espera otro funcionario, ¿no? Y es por eso que en este tipo de casos lo que la Fiscalía tendría que tratar de acreditar es el delito de asociación ilícita. Y eso es lo que más le complica en este tipo de situaciones, ¿no? Claro, porque es una asociación ilícita, Rodrigo, que tiene que ver con una asociación ilícita en el extranjero. Por eso también es súper complejo para la Fiscalía chilena llegar a estos casos. Porque, tal como dice Benjamín, no es tráfico de personas, porque hacen todo para que no caiga dentro de ese delito. Claro, ellos trabajan de forma coordinada también con otras personas en el extranjero y también trabajan de forma coordinada con personas en el interior. Y ahí, claro, es sumamente difícil configurar el delito de tráfico de migrantes porque, como decía Benjamín, ellos no cruzan la frontera con el migrante. Y para que se configure y para poder acreditar el delito de tráfico de migrantes ante un tribunal, se necesita que una persona cruce de una frontera a otra frontera. Y esto, las mismas agencias se cuidan de que esto nunca pase, sino que las mismas personas que contratan estos servicios crucen por sus mismos métodos, sus mismos medios. El carácter internacional es súper importante porque, bueno, CIPER identificó 7 de estas empresas, ¿no? O sea, son al menos 7, son muchas más, pero CIPER identificó y conversó con esas 7. Y son empresas que están asentadas en Venezuela o Colombia, insisto, solamente las que contactamos nosotros. Y la coordinación, por tanto, proviene de esos países. Entonces, muy importante lo que dice dentro del reportaje de la Fiscalía, que hay que tener un esfuerzo por coordinar entre los estados alguna forma de tratar de acreditar la imputación del delito de asociación ilícita en estos hechos, ¿no? Perdón, Benjamín. ¿Y en todas las fronteras es igual? Porque pasan varias fronteras para llegar a Chile. ¿O solamente en la chilena es así y en las otras van pasando con...? No, es en todas las fronteras que trabajan con distintos ciudadanos, que ellos le llaman asesores o guías, que son miembros también de la organización a nivel regional y que van recibiendo a la persona de frontera en frontera. Nosotros conversamos con la subprefecta Catherine Vázquez, la jefa regional de la BITRAP en Tarapacá, y ella nos decía que las mismas agencias tenían grupos, tenían coordinaciones, comunicaciones, y se pasaban fotos de las personas. Estas personas llegaban a estaciones de buses o taxis y ahí los contactaba el asesor o el guía de la agencia en el mismo país. Claro, utilizando la foto que le habían pasado anteriormente para poder identificar al o la migrante que estaba cruzando hacia Chile u los otros países en que trabajan esta empresa. Perdón, alguien que sube en Venezuela, discúlpame esto, pero para que la gente entienda. Sale de Venezuela, en Colombia ya toma un bus, se baja antes de Colombia, cruza Colombia a Ecuador, ponte tú, y lo toma otra persona en Ecuador. Lo trae de Ecuador hasta el final de Perú. Antes de Perú lo baja, cruza por sus medios y en Perú lo agarra otra persona. Exactamente. En Perú, y así va haciendo la posta. O sea, es una posta, una empresa, una coordinadísima. Por eso aquí estamos hablando de verdaderas agencias de viaje. No son empresas que existen, no son de papel, no trabajan con coyote. También voy a insistir en ese punto, que es súper importante para poder determinar el tipo de ilícito que se estaría cometiendo en estos viajes, en estos paquetes turísticos que se compran. Pero que ciertamente representan una asociación ilícita que la Fiscalía tiene que investigar, ¿no? Este es un problema, lo hice la pedí dentro del reportaje, es una arista considerable, le llaman ellos, dentro del fenómeno de la migración irregular en Chile, sobre todo tomando en cuenta que la ley que tipifica los delitos asociados al tráfico de migrantes es del 2011. Y desde entonces no ha tenido ninguna actualización. Y comprenderán que un fenómeno tan complejo como lo es la migración ilegal o irregular requiere de actualizaciones de un texto que ya lleva más de 10 años, ¿no? Descansando con sus mismos principios.
También por eso es difícil tratar de acreditar estos delitos, ¿no? Porque tenemos una norma que es muy antigua. Claro, es súper paradojal porque dentro de todo el servicio que prestan estas agencias ilegales es bastante seguro para las personas que lo contratan. Es mucho más seguro que cruzar por su cuenta. Es mucho más seguro que un coyote, y todos sabemos, en el minuto en que dejan a la persona en, ¿cómo se llama? ¿Pisiga? Pisiga, hay un Pisiga boliviano y otro Pisiga Carpa, ya. Entonces, en el momento que el agente de viajes deja a la persona en Pisiga Carpa, esa persona llega, caminaba. Ahora es más difícil porque está la zanja más grande, pero ni siquiera caminaba un par de horas, es muy cerca. Podía caminar 40 minutos solo y luego en el otro lado lo tomaba un bus. Claro. Entonces, finalmente, ¿por qué es tan complejo? Porque las personas que tienen ese dinero en Venezuela o en Colombia contratan este servicio, que es mucho más seguro que venirse solos y que cruzar solo el desierto, y que ya no hay coyotes que te cruzan ese ladito nomás, sino que te hacen todo el viaje. Digamos, existen todavía, pero también emerge esta opción de las empresas o las agencias de viaje, ¿no? Y hay otra característica muy propia de este tipo de funcionamiento, que lo describe el reportaje, que al menos 2 de estas 7 empresas también ofrecen vuelos comerciales dentro de Chile para llegar a Santiago, ¿no? Provenientes desde Arica o Iquique. Uno se preguntará cómo una persona que está en un estado irregular de migración en Chile puede viajar de una región a otra. Bueno, la PDI trata de explicar que eso ocurre porque no tiene ningún control sobre la nómina de pasajeros de un vuelo, de cualquiera de las aerolíneas que operan dentro de Chile. Es decir, cualquier persona con un pasaporte o un carnet de identidad puede subirse a uno de estos vuelos y no se va a saber si realmente es un migrante que está en situación irregular o no. Claro. Y por eso esas agencias ofrecen, además, una vez que llegan a Chile, vuelos comerciales desde Arica o Iquique con destino a Santiago. Claro, y además como esto es dentro del mismo país, dentro del mismo territorio, y no involucra... Solo carnet. Claro, transferir a otra frontera, esto tampoco se considera dentro de la ley como tráfico ilícito de migrantes. Por eso estas mismas agencias pueden ofertar de manera pública y a través de redes sociales este tipo de servicios en sus páginas. ¿Y lo hacen con un carnet falso? Porque no, necesitan solamente... Tú requieres subirte con un carnet de identidad al avión. Con el de su país. Y esa persona, pero puede ser con el carnet del propio país. Sí, correcto. Porque no te piden la visa. Claro, la visa en no el fondo no hace el mismo chequeo que haces cuando viajas al extranjero, ¿no? Exactamente. No pasas por la PDI, digamos. Claro, lo único que necesitan es un documento que acredite tu identidad, y nada más. Claro. Es decir, en Chile no hay ni un chequeo, porque las personas, por ejemplo, que pasan por Colchane, pero por otras partes, no existe ningún chequeo de antecedentes, porque las personas que entran por Colchane, en este minuto está cerrado el paso, entonces nadie los chequea si tienen antecedentes, si tienen visa, etcétera. Pero a eso se suma que al subirse al avión tampoco nadie los chequea. Claro, tampoco nadie los chequea. La PDI tiene una base de datos con los ciudadanos que entran de forma irregular y que hacen el trámite, autodenuncian. Hay que considerar también que esa base de datos tiene una parte oscura, que son los ciudadanos que entran por pasos no habilitados y no autodenuncian su situación irregular. Y esa base de datos, nosotros le preguntamos a la PDI, hoy asciende a más de 90.000 personas, y esa base de datos tampoco es utilizada ni por la PDI ni en coordinación con las aerolíneas para saber si el estado migratorio de una persona que compra un pasaje está en regla o no. O sea, al final la no utilización de coyote, esta coordinación internacional de pasajes y paquetes turísticos que permiten ingresar personas a Chile de manera irregular, demuestra que estamos frente a casi una industria, ¿no? En la que hay que ejercer políticas públicas que sean realmente fiscalizadoras de este tipo de situaciones. Y está tan bien aceitada esa industria que conoce a la perfección los vacíos de la ley que se puede aprovechar, que son los que estamos conversando ahora. Y por eso es importante que la Subsecretaría de Interior o que la Policía de Investigaciones y todas las instituciones que están involucradas en este tipo de procesos realmente hagan un esfuerzo coordinado con sus pares de otros países para poder detener esta situación. O sea, podríamos decir hoy día que en Venezuela una persona va a esa agencia de viaje y sale desde Venezuela y llega al aeropuerto de Santiago sin ningún problema. Podría ocurrir. Podría ocurrir de todas maneras. Vamos a ver los pormenores de este viaje a la vuelta de un pequeño corte. Volvemos de nuevo.